Bienvenidos a News 24, el magazine de análisis y noticias en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conduce conmigo el programa, como siempre, Damián Pachter, que ya nos da los titulares. Israel mejora su sistema aéreo de defensa, la cúpula de hierro, una maravilla tecnológica. Cuba tuvo una embajada en Israel desde 1960 hasta 1973. Ricardo Wolf fue el embajador y creó una fundación que lleva su nombre. Dima Taya, israelí árabe musulmana, orgullosa de representar a su país en el mundo. Y ahora, Damián, vamos con nuestra editorial y vamos a hablar de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, que está llevando adelante una campaña de recaudación de fondos bajo el lema "La dignidad no tiene precio". La agencia fue establecida en 1949 y entró en funcionamiento un año después, en 1950. Fue creada como una empresa de trabajo temporal hasta que se lograra una solución justa y duradera para los refugiados de Palestina. El mandato de la UNRWA debía expirar en un año. Veamos la definición de refugiado palestino. Refugiados de Palestina son las personas cuya residencia habitual era Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de subsistencia como consecuencia del conflicto árabe-israelí de 1948. Los descendientes de los palestinos refugiados son elegibles para registrarse como tales. En el informe anual de 2017 sobre los destinos del presupuesto de la agencia que preparó el Comité Nacional de UNRWA España, hay 5 puntos y queremos detenernos en el punto 3, que dice que la agencia brindará educación de calidad, igualitaria e inclusiva para los niños en edad escolar. ¿Y cómo lo hace? La UNRWA gestiona en Medio Oriente 685 escuelas con cerca de 500.000 alumnos. La educación básica, según ellos, es de alta calidad y los gobiernos de la zona pueden enriquecer sus currículos con los principios de las Naciones Unidas a través de derechos humanos que inculca la agencia. Pero veamos qué contenidos les han inculcados a los niños de Palestina en las escuelas de la UNRWA, en los campamentos de refugiados de Shuafat, de Calandia, en las afueras de Jerusalén. انه نعمل حرب انه نفرجي اليهود انه احنا مش انه احنا مش شاطرين احنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. انا بدي اهزمهم بالحرب. بدي اهزمهم. بيعلمونا ان الاقصى النا والنا يعني النا فلسطين والاراضي كلها النا لانهم بسبب كذبهم وانتهاكاتهم انهم يقولون انه الهيكل تحت المسجد الاقصى ولا مره انه يكون الهيكل تحت المسجد الاقصى. انا اقرا اليهود. بعلمونا ان الصهيونيه هم اعدائنا وهم اهم شيء لازم يسوي فيهم عمليه. يعني انهم بيعلمونا بالمدرسه انهم ارهابيين بيحكوا لنا عن اليهود انهم هذول مش مناح وهذول بقتلوا قاعدين بشبابنا. بيحكوا لنا هذول غدارين وبيحكوا لنا انه هذول بغدرونا وهذول مش مناح. اذا بطعن بدعس عليهم. عمل عمليات. كيف يعني؟ الدعس، عمليات الدعس، عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. ايش اكيد هدول العمليات ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي ايش بيرفع الراس لفلسطين. اذا بدك بطلع بستشهد عادي. انا ان شاء الله اساعد الشباب وان شاء الله اصير مقاوم بالمستقبل مع. El Comité Español de UNRWA publicó un tuit en el que dice: "No podemos permitir que mueran niños inocentes que participaban en protestas pacíficas". Y Twitter, que se ha convertido en una plataforma más donde se libra la batalla de las narrativas, un tal Juan Carlos le respondió a la UNRWA: ¿así de pacíficos? Pregunta: ¿por qué las Naciones Unidas tienen una agencia que se ocupa de refugiados en 130 países y otra solo para los palestinos? Le pedimos a la directora de UNRWA España, Raquel Martí, que hable con nosotros, pero lamentablemente no se encuentra disponible. Cuando regresemos, nos ocupamos del sistema aéreo La Cúpula de Hierro, una maravilla tecnológica que defiende el espacio aéreo israelí.
Seguimos en News 24 en español y ahora Israel, Medio Oriente, y con nosotros nos acompaña nuestro analista Yaniv Azulay. ¿Cómo estamos, Yaniv, hoy? Muy bien, gracias. Yaniv, tengo entendido y vivimos una semana de un mini conflicto, mini guerra en Gaza. ¿Qué pasó? Exactamente, Damián. El 29 de mayo a las 7 de la mañana, imagínense, 7 de la mañana, ustedes se despiertan, se preparan el café, salen a la terraza y esto es lo que ven. Un par de bombitas. Más de 20 misiles fueron disparados desde la Franja de Gaza al Estado de Israel. Como pueden escuchar, el sonido es muy fuerte. Ahora, imagínense, esto viene de videos de la gente de ahí, que vive ahí. O sea, esto es lo que ellos vieron, esto es lo que desayunaron. Sí. Entonces, lo que pasó fue que desde Gaza salieron más de 20 misiles, lo cual implicó que Israel tiene que responder, y el día terminó con más de 20 misiles. Ahora, uno de estos misiles que fueron disparados esta mañana cayó nada más ni nada menos que en un jardín de infantes. Acá podemos ver las imágenes. A los soldados. Este es el jardín de infantes donde cayó. ¿Esto ocurrió cuando ya comenzaban las clases? Esto ocurrió 1 hora antes de que los chicos llegaron. Imagínense si esto hubiese quedado 1 hora después, estas imágenes serían terribles. Terribles. ¿Cuánto tiempo, Yaniv, tienen la gente para refugiarse ante un caso así? Ante un caso así, depende de dónde está el pueblo comparado con la frontera de Gaza. Hasta puede llegar a 15 segundos. Nada. O sea, nada de nada. Ahora, Israel tuvo que responder. Israel respondió de manera muy, muy quirúrgica. Israel atacó más de 30 puntos a lo largo del día, más de 30 puntos tácticos del Hamas y del Yihad Islámico en Gaza. No hubo ni un muerto. O sea, los palestinos no pueden decir que hubo una masacre. No hubo una masacre, nada. Hubo 3 soldados heridos palestinos por estos misiles. No hubo un herido palestino por estas represalias. Ahora, el Hamas es quien gobierna Gaza y sin embargo se ha visto empujado este mini conflicto, esta mini ronda. ¿Quién lo empuja y por qué? El que empujó al Hamas a este conflicto fue el Yihad Islámico, otro grupo terrorista de la Franja de Gaza, que fue fundado en los años 80 y que, porque no es el soberano, puede hacer más o menos lo que él quiere. Hamas, después del 2014, parece que decidió frenar un poco. Después del operativo militar del 2014. Después del operativo militar en el cual ellos tuvieron cientos de muertos y Israel también tuvo 63. De todas maneras, esto ha creado una especie de empujón para los grupos terroristas más pequeños que el Hamas y un poco más extremos. Por ejemplo, este grupo, el Yihad Islámico, es un grupo que quiere implementar la Sharia, es un grupo mucho más avanzado y extremista, aunque no podemos decir que el Hamas no es un grupo extremista. No son niños de escuela, digamos, primaria. No, pero el Hamas ya lleva 10 años en el gobierno, entonces ya como que lo ven un poco distinto. Ahora, todo esto y mucho más en el informe de Mohamed Al-Qasem. The explosions heard all over the Gaza Strip for much of Tuesday have all but gone silent, replaced by a tense state of calm. The intervention of Egyptian officials brokered a deal, ending the most intense exchange of fire between Israel and armed Palestinian factions in Gaza since 2014. We responded to the Egyptian call for the return of calm in accordance with their understandings of 2014, and we gave assurances that we will abide by calm as long as the occupation is committed to it. All sides say they are not interested in a military escalation. But what sparked the latest flare-up? One player, the Iranian-backed Islamic Jihad, second only to Hamas in size, who were first to launch the rockets, said it was in retaliation for the killing of 3 of its members last Sunday, when Israeli tanks fired at their outpost after an explosive device was planted on the border fence. Israel believes Tehran is behind events and is providing weapons and funding to both Hamas and the Islamic Jihad. The ones responsible for the escalation, inspired by Iran, is the Hamas government, the Islamic Jihad, and other terror organizations. I am not going to detail our plans because I don't want the enemy to know what to expect. But one thing is clear to them. If they test us, they pay immediately.
If they continue to test us, they'll pay much more. Hamas believes that these protests succeeded in shifting focus back to the insufferable humanitarian situation in the Palestinian coastal enclave, which has been under Israeli blockade for 11 years, imposed to prevent the influx of weaponry aimed at Israel. Both Palestinian factions claimed victory, saying they succeeded in repelling the aggression and maintaining the current rules of engagement. Israel, however, disputes these claims. For Egypt, containing the violence was important before it spiraled out of control. Cairo wants its border with Gaza under control to prevent the smuggling of weapons and the infiltration of fighters into the Sinai Peninsula. Another war scenario averted, even though tension is still high, and so are chances for another round of violence. Hamad Al-Qasim, I-24 News. Yaniv, entiendo que nos traes una buena noticia para las localidades fronterizas. Si bien esta mini guerra era algo que nadie quería, al final lo que sí pudo probar fue que, como podemos ver en la imagen, esto se llama la cúpula de hierro. Es un sistema de defensa de misiles, antimisiles. Ahora, si bien la cúpula de hierro en el 2014 trabajó muy bien en frente a lo que se llaman proyectiles de largo raso, rangos, ante morteros y otros estilos de proyectiles que caían a los 15-20 segundos, les resultaba más complicado. Bueno, parece que todo esto ya fue mejorado, todo en el informe de Daniel Tzemach. The Iron Dome, a technological wonder. In the 2014 Israel-Gaza war, it proved to be invaluable in protecting Israelis from rocket fire that targeted border communities. But with the less sophisticated mortar fire, it was actually less effective. What makes mortars so hard to intercept? They have a shorter range, around 2 to 5 miles, lower trajectory. All in all, less time in the air, a mere 15 seconds, meaning the Iron Dome must act quickly. And rocket sirens need to sound early, as some border communities have 5 to 15 seconds to find shelter, depending on the proximity to the border. In 2014, this was not necessarily always possible, and while longer-range rockets were largely intercepted, the less sophisticated mortar shells resulted in heavy losses on the Israeli side, most notably with the death of a 4-year-old boy from the Israeli border community of Nahal Oz. Since 2014, Israel has been constantly improving and testing its most coveted air defense system. The detecting radar increased its sensitivity, leading to detection within a matter of seconds. The speed of the launching of the Iron Dome missile interceptors also increased. The system can now detect and destruct the projectile within just 10 seconds. Despite the advancements, for now, the system cannot intercept all projectiles, and residents still need to run for shelter. Some have as little as 5 seconds to do so. Not much time, but Tuesday, it proved to be enough to avoid any Israeli casualties from the barrages of projectiles fired. Daniel Tzemach, I-24 News. Yaniv, muchas gracias por los informes. Como siempre, Sopa del Medio Oriente la vamos a seguir viendo en los próximos programas. Continuará. En el próximo bloque iremos a Colombia, que se encuentra en pleno proceso electoral. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español y ahora nos vamos a Latinoamérica. El péndulo de poder en América Latina está oscilando ante la inminente y definitiva elección presidencial en Colombia entre el centro derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. Derecha contra izquierda, populismo frente a conservadurismo, ambos se disputarán el máximo cargo en la segunda vuelta del 17 de junio. Los últimos sondeos posicionan a Duque, candidato por el Centro Democrático, con una ventaja equivalente al 55% frente al 35% de Petro, ex líder del M19, ex alcalde de Bogotá y actual jefe del movimiento Colombia Humana. Esto decían los dos candidatos tras triunfar en la primera vuelta. Pero tenemos que garantizar que los máximos responsables de verdad le cumplen al país
no reinciden, reparan las víctimas, dicen toda la verdad asumiendo responsabilidades y cumplen sus penas. Porque si no tenemos eso, la paz nunca va a ser duradera. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos todos los colombianos, hacer esas modificaciones en un gran acuerdo por el futuro del país. Eso es lo que vamos a discutir en estas urnas. Dentro de 15 días, ¿volvemos a la violencia o construimos la paz? Nosotros estamos y le apostamos a fondo, sin jugar, sin ponernos a jugar con fuego, por una era de paz para Colombia. Condición será respetada. Para profundizar en las elecciones presidenciales de Colombia, se encuentra con nosotros vía Skype desde Bogotá la doctora Tania Rodríguez de la Universidad de Santo Tomé y la Facultad de Gobierno de esa casa de estudios. Buen día para ti, Tania, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo está viviendo Colombia estos días previo a la segunda y definitiva vuelta electoral? Bueno, mira, hay una especie de disputa fuerte, ¿no? Disputa fuerte porque ustedes mencionaban a los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta, pero el tercer candidato, el doctor Fajardo, dio una sorpresa porque su partido y él consiguieron más de 4 millones de votos. Entonces, hoy día la misma izquierda y el centro izquierda colombiano han entrado en una disputa por esos votos. ¿En qué sentido? Están divididos en dos, ¿sí? Quien vota en blanco, algunos líderes de centro izquierda y de izquierda colombiana han dicho que apoyaron al exalcalde de Medellín, Fajardo, han dicho vamos a votar en blanco, ¿sí? Mientras que el candidato Iván Duque pues lo tiene mucho más fácil porque ha recibido adhesiones, ¿sí?, de partidos tradicionales, pero que sin embargo dice no voy a dar cuota burocrática, pero acepto su acompañamiento para la segunda vuelta, ¿sí? Digamos, Duque no tiene contendor dentro del centro derecha colombiano. Doctora Rodríguez, otra consulta. El tema del llamado acuerdo de paz que fue firmado entre las FARC y el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos es un tema central de estas elecciones. ¿Qué es lo que ocurriría con el llamado acuerdo de paz ante un triunfo de Duque? Bueno, el candidato Duque ha sido claro. Él dice, de hecho literalmente dice, ni trizas ni risas. ¿Sí? Es decir, yo no voy a hacer trizas los acuerdos, pero tampoco me voy a quedar con todo lo que se firmó, porque realmente, de hecho se reconoce desde ambas campañas del centro derecha y de la izquierda colombiana, los dos candidatos reconocen que hay cuestiones que cambiar porque ni el gobierno ni las FARC se están cumpliendo a sí mismos. De hecho, ayer el terrorista Santrich, que está detenido, ¿no?, pero que estaba pasando parte de su detención en la Conferencia Episcopal Colombiana, ha sido trasladado ya a la cárcel Picota de Bogotá. Y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, si los candidatos traen el tema y tienen algún tipo de propuesta o solución para el país hermano. Sí, por supuesto. El candidato Iván Duque, siendo senador, denunció a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Para que esa denuncia haga curso y empiece la investigación, se necesita de que un mandatario, solo un mandatario de la Organización de Estados Americanos, vaya y ratifique esa denuncia. El candidato Duque ha dicho que obviamente él la va a ratificar para que la investigación dé inicio en la Fiscalía, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. Con el candidato Petro es muy curioso porque él es un chavista reconocido, él mismo se reconocía como chavista. Sin embargo, al día siguiente de la primera vuelta, él niega todo esto. Él dice, no, mire, yo no soy chavista, no soy socialista, de hecho mi programa es capitalista desarrollista, por decirlo de alguna manera. Entonces él ha negado toda conexión con el chavismo y con el régimen de Maduro, ¿no?, al mismo tiempo. Esto es una cosa curiosa que en Colombia ha causado bastante revuelo, porque en la primera vuelta eres socialista y en la segunda vuelta eres
conservador, por decirlo de alguna manera, entonces, y capitalista, ¿no? Todo esto seguramente para atraer los votos de centroizquierda, del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Los medios de comunicación colombianos están atentos, el legislativo colombiano está atento a de que en caso que él llegara a ganar las elecciones, esto no se diera, es decir, ponerle todas las talanqueras posibles para que no convierta a Colombia en Venezuela y para que no tenga acercamientos con el régimen venezolano. Doctora Rodríguez, le agradecemos la disposición que tuvo con nosotros y estaremos en contacto post-elecciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Cuando regresemos del corte, Cuba tuvo una embajada en Israel desde 1960 hasta 1973. Ricardo Wolff fue el embajador y creó una fundación que lleva su nombre y entrega un premio, el segundo en importancia en el mundo después de los premios Nobel. Ya regresamos. Seguimos en News 24 en español y ahora una historia poco conocida, la de Ricardo Wolff. Nacido en Alemania en 1887, emigró a México y de ahí a Cuba a fines de la Primera Guerra Mundial. En 1924 se casó con Francisca Subirana, que era española y campeona de tenis en 1920. En Cuba apoyó ideológica y financieramente a Fidel Castro en la gesta revolucionaria que lo llevó al poder en 1959. Y en retribución, Castro hizo pasar una ley especial para nombrarlo diplomático cubano y fue designado como embajador plenipotenciario para Israel y casi todo el mundo. Cuba tuvo una embajada en Israel desde 1960 hasta 1973. Ricardo Wolff, que en 73, cuando se cortaron las relaciones con Cuba, decidió quedarse a vivir en Israel, creó una fundación que lleva su nombre y falleció aquí, a la edad de 94 años. La Fundación Wolff concede anualmente un premio que es considerado el segundo en importancia en el mundo, luego de los premios Nobel, y los laureados los reciben en la Knesset, el Parlamento israelí, entregados de manos del presidente de Israel. ¿Pero quién fue Ricardo Wolff? Carlos se encontró con Yaron Gruder, que fuera director general de la fundación y trabajara con Ricardo Wolff durante muchos años. Este es el informe en el que descubrimos a un diplomático con una personalidad cautivante. Tras 4 años de lucha guerrillera, el 1 de enero de 1959, luego de derrotar al dictador Fulgencio Batista, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y el resto de los combatientes castristas ingresaron a La Habana y tomaron el poder. 4 años de lucha en la Sierra Cubana no solo exigieron un gran esfuerzo personal a cada uno de ellos, sino también de dinero para financiar la revolución. Ricardo Wolff, nacido en Alemania, que emigró a México y de ahí a Cuba a fines de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los que sostuvieron económicamente el movimiento castrista. Primero estuvo en contra del régimen de dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, y cuando Fidel comenzó su lucha contra ese régimen, don Ricardo era socialista en sus ideas, sí, y por lo tanto apoyó a Fidel financieramente y también con toda su alma, yo diría, porque él fue un gran admirador de Fidel. Él quedó, como le dije, hipnotizado por la personalidad admirable de Fidel y así lo vio hasta último momento. Ahora, ayudó a Fidel, y cuando Fidel, el 1 de enero de 59, entró en La Habana como vencedor contra Fulgencio Batista, él resolvió utilizar la gran habilidad diplomática de Ricardo y lo nombró embajador en Israel. Interesante, para eso fue necesaria una ley en Cuba. Él no era nativo de Cuba. Esa ley fue hecha solo para 2 personas, para don Ricardo para hacerlo embajador y el Che Guevara para hacerlo ministro de Finanzas. Fueron las 2 únicas personas que obtuvieron una ley especial que los autorizó a ocupar el cargo pese a no ser nativos de Cuba. Así que él llega a Israel en el año 1960, presenta sus credenciales. En esa época la ministra de Relaciones Exteriores era Golda Meir. Él, con su habilidad, se hace amigo muy rápido de todas las personalidades en Israel y comienza a actuar como embajador, que por lo que él me cuenta, él veía
en su función como embajador de Cuba en Israel, la principal misión era tratar de ayudar a Cuba con todo el conocimiento científico y técnico que Israel había adquirido en distintos campos. Y entonces él, en los años que fue embajador, que fue desde 1960 hasta la ruptura de relaciones en 1973, activo permanentemente en ese campo. Él daba también acá conferencias sobre Cuba, sobre la revolución, sobre el tema en general, pero la función más importante que él veía era enviar de acá científicos del Instituto Volcánio, de la Facultad de Agricultura a Cuba, a enseñar. Era enviar de acá cabras o ovejas o lo que fuera, todo lo que podía para permitirle a Cuba avanzar en menos tiempo en todos los campos, pero principalmente en agricultura y ganadería. Y ahora nos contabas que Ricardo Wolf era un gran admirador y simpatizante de Fidel Castro y que durante su gesta en la Sierra Maestra, antes de llegar a La Habana, lo apoyó tanto financiera como ideológicamente. Y en retribución, Castro lo nombra diplomático en Israel. Y acá estamos viendo ahora una foto que le dedicó Fidel Castro. ¿Qué es lo que dice la foto? Sí, es una hermosa foto de Fidel con don Ricardo, con la dedicatoria de puño y letra de Fidel Castro a los esposos Subirana, con cuya amistad por lo espontánea y pura me honro grandemente y trataré de conservar para siempre. Fidel Castro, Cuba, junio 17, 1960. Además estamos viendo ahora, tenemos delante nuestro documentos que pertenecían al Ricardo Wolf. ¿Qué es lo que son todos estos documentos? Todos estos pasaportes los tenía don Ricardo, son todos pasaportes de diplomático cubano. Él fue nombrado ministro plenipotenciario en Israel, no directamente embajador, era un cargo muy amplio. También era roving ambassador en cualquier otro país, seguía conservando su posición de diplomático. Y estos son todos los pasaportes que él tenía de distintas épocas probablemente. Don Ricardo escribió a Fidel que él ya por su edad y por su estado de salud y más todavía el de Panchita, él no puede volver a Cuba y resolvió quedarse acá, en esa misma casa, en Matiam Shesh, en Herzliya, Pituach, y dedicar su tiempo a la parte de filantrópica que era muy importante para él y a establecer acá una fundación que fuera en líneas generales similar a la Fundación Nobel, o sea, premiar logros especiales en ciencias y también fue agregar artes. Cede este pasaporte diplomático a favor del doctor Ricardo Subirana y Lobo para que por la vía más que le convenga se dirija a países de América, Europa, Asia y África, donde ejercerá las funciones de embajador de la República de Cuba, roving ambassador en misión oficial. Un pasaporte interesante. Emitido en 1970. 1970, embajador de Cuba prácticamente en todo el mundo. En su larga trayectoria como diplomático, Ricardo Wolf fue conocido como Ricardo Subirana y Lobo. Utilizó el apellido de su mujer Francisca y lo antepuso al de Lobo, traducción al español de su nombre en alemán. En 1973, con motivo de la guerra de Yom Kippur, Cuba interrumpió las relaciones diplomáticas con Israel. Figuras que después hayan obtenido renombre mundial o algunos de los rubros. Por ejemplo, ¿quién podríamos mencionar? Los más conocidos por todos son en general en artes. Así que, y lo han recibido artistas como Chagall, y lo han recibido arquitectos famosos, y lo han recibido músicos muy importantes. O sea, se han elegido los mejores candidatos que la comisión elegía entre las personas que fueron presentadas. Muchos de ellos recibieron luego el premio Nobel en los tres campos comunes a la Fundación Wolf y a la Fundación Nobel, que es química, física y medicina. En mi época, cuando yo me retiré, era cerca del 30%, un tercio más o menos, entre un cuarto y un tercio de los recipientes del premio Wolf recibieron luego el Nobel.
No puede ser al revés, porque en el estatuto está establecido el que recibió el premio Nobel, que es el máximo honor que se le puede otorgar, no puede ser candidato. El objetivo que cumple la fundación y el otorgamiento de los premios, lo tuviéramos que redondear. El objetivo principal, diría yo, que el doctor Wolf veía era que la ciencia y el arte unen a los pueblos, unen a las culturas, eliminan las fronteras y las diferencias ideológicas. Y esa era la meta de él, que en realidad dijo, por eso el premio tiene que ser un premio que se otorgue a cualquier personalidad que se lo merece, sin ninguna distinción de ningún tipo. Qué interesante la historia del doctor Ricardo Wolf. Y seguiremos luego con Dima Tigia, israelí árabe musulmana, que se siente orgullosa de representar a su país, Israel, en el mundo. Ya volvemos. Están viendo News 24 en español y ahora Docu News. Dima Tigia tiene 25 años, árabe musulmana, nació y creció en la ciudad árabe de Kalanzúa. Orgullosa de ser israelí, se sumó a un grupo de jóvenes que recorrieron los Estados Unidos, dando una serie de charlas acerca de la coexistencia en Israel. Para Dima fue un gran desafío. Los árabes pro-palestinos la acusan de traidora a la causa y de ser colaboradora de Israel, tratando de lavar la imagen de este país en el exterior. Veamos la primera parte del informe de Ido Solomón de la empresa de noticias de Israel. יצא לך לנוח? קצת, כן, אתה יודע. שבועיים מטורפים. נכון. כמה אירועים זה היה במצטבר? 12 אוניברסיטאות ועוד 3 אירועים. Después de 2 semanas de presentaciones en los Estados Unidos, Amit, Jonathan y Dima se reencuentran en Kfar Manda para resumir lo actuado. אני חושב שהיה לנו סיור מאוד מוצלח. היה גם הבעה של מצד אחד תמיכה, מצד שני גם התנגדות. We decided to do this panel of Israeli minority in order to speak everyone about his own community. My name is Dima Tigia. I'm 25 years old. I'm an Arab Muslim woman who raised up in Kalanzua city. In my village, it's Shasfia, we have Druze, Jewish, Christian, Muslims, Bedouins. You can't say we can't live next to each other. We love each other. Peace starts from us. We have to recognize that Israel is our country and we are part of it, and we have to cooperate and we have to be a part of this country. Recorrieron los Estados Unidos en una serie de conferencias que dan batalla a la incitación anti-israelí de las organizaciones del movimiento BDS. Y como era de esperar, no siempre fue algo fácil. There are at least 65 laws in Israel that directly discriminate against Palestinians. What makes you kill a little kid? One day you're going to have to explain to your son. נלחצת? כן, נלחצתי, בוודאי. הבן אדם הזה שהתפרע אמר, אם היה לי נשק הייתי הורג אתכם, רוצח אתכם. בוודאי. זה לא מפחיד, זה מפחיד. ציפיתי שיקשיבו, שיפענחו מה שאמרנו, שיתרגשו עם הסיפורים שלנו, שאולי נחדש להם אינפורמציה. לא הייתה להם כוונה לשמוע ולהבין. Los disturbios fueron provocaciones programadas. A los miembros de este grupo ya les tiraban con todo antes de salir del aeropuerto. إلى موضوع التالي وهو منتخب الأحلام الإسرائيلي اختيار. Esta nota fue publicada en el diario israelí Yediot Aharonot. 6 jóvenes árabes israelíes que viajan como delegación de la ONG Reservistas en el Frente a convencer a los que se oponen a Israel.
Rápidamente se hizo claro que la unidad de las minorías israelíes inflamó las redes sociales y el Facebook en Israel. La municipalidad de el-Fahem publicó la información y agregó que Israel reclutó a 6 árabes israelíes para combatir el boicot en su contra. Las respuestas fueron duras. Los llamaron traidores, perros, espías y les desearon lo peor del mundo. أرحب بضيفتي ديما تايه إحدى المشاركات في منتخب الأحلام الإسرائيلي. ديما. Luego llegó la invitación para una entrevista en el canal palestino Musahwa, que es financiado por la autoridad palestina y transmite también en Israel. إسرائيل لم تجندني لكي أحسن صورتها في العالم. إلا. أنا أفتخر بدولتي إسرائيل وكوني عربية مسلمة أمثل الأقلية المسلمين اللي عايشين في هذه الدولة وأمثل الدولة الديمقراطية التي تعطي الحقوق لأبناء شعبها. La entrevista, que comenzó con cierta incertidumbre, terminó enseguida en una batalla campal. قانون عنصري ضد العرب في الكنيسة. أنا لست سياسية ولن أتحدث بالسياسي. بس بإسرائيل في احتلال؟ لا، فيش احتلال. فيش؟ لا. أبدا. أبدا. بالضفة والقطاع ما بيعنيني بالضفة والقطاع. أنا لست سياسية ولا أتحدث شو عن حدود شيء إسرائيل؟ شو حدود إسرائيل؟ لا أريد أن أخوض في أشياء سياسية. أنا هيك بحكي. أنا بحكي عن الديمقراطية. حدود إسرائيل هي 67؟ أنا مش سياسية ولا بعنيني في هاي الأمور. أنا بحكي اليوم إحنا اليوم كأقلية في دولة إسرائيل. شو مع تهويد عكا مثلا؟ لست سياسية ولن أتحدث بقرارات حكومية لا تخصني. أنا مش عضو كنيسة أستاذ. بس ما طالع تحسن صورة إسرائيل. أنا مش جاي أتحدث سياسي. أنا جاي أتحدث. بس أنت طالع تحكي إنه إسرائيل يا فيها احتلال يا فيهاش احتلال. إسرائيل يا فيها سياسة تمييز يا فيهاش سياسة تمييز. إسرائيل تعطي حقوق للعرب يا بتعطيش حقوق للعرب، أو حقوق منقوصة للعرب أو حقوق كاملة للعرب. Y así fue por más de 20 minutos. Parte del tiempo, Dima consiguió repetir sus consignas de Israel como país democrático, pero la mayor parte del tiempo se defendió. أنت حكيت كثير أشياء يمكن تكون سلبية، لكن هذا الكأس اللي أمامك بتطلع فيه أنت على الجزء الفارغ، ما بتطلع فيه على الجزء المليان. يا ريت نبدأ نتطلع على الأمور المنيحة اللي موجودة بهاي الدولة. يا ريت نبدأ نتعايش، يا ريت نبدأ نحب بعض. ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ لا، فيش احتلال. La entrevista se viralizó en las redes sociales árabes y hasta en el canal Al Jazeera se hizo una sátira del mismo y fueron muchos menos amables con ella. أنت شو بدك؟ فهميني شو بدك؟ أنا أكبر طموحاتي على فكرة، أكبر طموحاتي الناس تبطل تقاطع دولة إسرائيل، إنها دولة ديمقراطية، ما تحكي معي سياسي، أنا جيت حكيت عن حالة سياسية، مصور حكيت عن حالة سياسية، ما حكيت عن حالة سياسية، ليش بتقول يعني أنت مش فاهمة إنه لما تكوني ضد حملة مقاطعة وتحكي على دولة إنها ديمقراطية، أنت عم تحكي بالسياسة؟ والله عم تحكي بالسياسة أنت. ما تطعني حتى المنتخب طلع سياسي. أنا فكرت كرة قدم زي برشلونة والعب مع ميسي، طول عمري نفسي ألعب مع ميسي. También los reservistas vieron el potencial, editaron y tradujeron 5 minutos de la entrevista y la reprodujeron intensamente y funcionó. Hasta el primer ministro Netanyahu subió el post a sus 2 millones de seguidores en Facebook y agregó: compartan y apóyenla. Las respuestas en su página fueron mucho más positivas. Extraordinaria, la admiro, ve la realidad con claridad, escribió Freddy. Ojalá hubiera muchas más árabes como ella, escribió David. Y Yossi dijo: hay que compartir y compartir y compartir. הרגשתי גאווה ואני מודה לראש הממשלה שפרסם את הרעיון שלי בצורה מכובדת ובצורה שהיה צריך לפרסם אותו כך. את אומרת שהרגשת גאווה, ואני שואל את עצמי איך הרגשת ביום הבחירות, כשאותו נתניהו הזהיר את האזרחים היהודיים מפני הערבים שנעים בכמויות לקלפיות. איך הרגשת אז? Cuando regresemos, Dima responde a la pregunta de Ido Solomon: ¿cómo se siente un árabe israelí cuando el primer ministro urge a la población judía a ir a votarlo, temiendo que el voto árabe le haga perder el poder? No se vayan, ya seguimos. Seguimos en News 24 con nuestro segmento Docu News. Dima Taya, árabe musulmana de la ciudad de Kalanzua, se siente orgullosa de ser israelí, una postura poco frecuente dentro de la sociedad árabe. Cuestionada, defiende los valores democráticos de Israel y dice no temer a las críticas que le llegan desde su sector, y consiguió trabajo en el corazón de la democracia israelí, la Knesset, el Parlamento israelí. Quizá Dima llegue algún día a ocupar una banca.
ella no lo descarta. A punto de cerrarse el día de las elecciones de 2015, Netanyahu hizo un llamado a la población judía de Israel diciendo que los árabes están votando en grandes proporciones. Temía que el voto árabe le haga perder el poder. ¿Qué sintió Dima ante ese llamado? La respuesta en la segunda parte del informe de Ido Solomon. También los reservistas vieron el potencial, editaron y tradujeron 5 minutos de la entrevista y la reprodujeron intensamente, y funcionó. Hasta el primer ministro Netanyahu subió el post a sus 2 millones de seguidores en Facebook y agregó: compartan y apóyenla. Las respuestas en su página fueron mucho más positivas. Extraordinaria, la admiro, ve la realidad con claridad, escribió Freddy. Ojalá hubiera muchas más árabes como ella, escribió David. Y Yossi dijo: hay que compartir y compartir y compartir. הרגשתי גאווה, ואני מודה לראש הממשלה שפרסם את הרעיון שלי בצורה מכובדת ובצורה שהיה צריך לפרסם אותו כך. את אומרת שהרגשת גאווה, ואני שואל את עצמי, איך הרגשת ביום הבחירות? כשאותו נתניהו הזהיר את האזרחים היהודיים מפני הערבים שנעים בכמויות לקלפיות. איך הרגשת אז? הוא טעה. הוא בן אדם. טעה והתנצל דרך אגב על הטעות שלו. הוא כראש ממשלה לא היה צריך להגיד את זה. זה לא יפה, זה לא מקובל, זה לא במקום. Nació en Kalanshua. La madre la abandonó cuando era una beba y creció solo junto con su padre. Un comerciante que en las vacaciones del secundario le enviaba a Londres para que siga sus estudios. De joven fue voluntaria en la policía y luego se unió a la delegación que viajó a Irlanda representando a Israel. Cuando regresó, comenzó a trabajar en la Knesset, el Parlamento israelí, como guía de visitas. חלום שלי היה להיות בכנסת ישראל. אני כמיעוט, כאישה, כמוסלמית, כדימה שגדלה על דו-קיום ועל שייכות והשתלבות בתוך החברה ובתוך המדינה שלה, ומתוך שייכות למדינה שלי, אני דווקא רציתי להיות במקום שמחוקקים בו את החוקים והפנים היפות של מדינת ישראל ושל הכנסת. בדרך כלל אנשים שהחלום שלהם להגיע לכנסת הולכים לפוליטיקה. אם העם יבחר ביום אחד ואני אראה לנכון שאני אהיה שם כדי לעזור להם באמת, יכול להיות. כרגע אין לי תוכניות כאלה. לצערי הרב, חברי כנסת הערבים, בוא נגיד ככה, לא עושים לי כאישה, כמוסלמית, כערבייה, הם לא עושים לי שום דבר. לא לי, לא לחינוך, לא לתקציב, לא לבעיות שיש לנו בתוך החברה. כל היום מתעסקים בלאומנות פלסטינית. Durante su trabajo en la Knesset conoció a su marido Ayman, que acompañaba a los grupos como encargado de seguridad. Es un musulmán del pueblo Manda. Hizo el servicio militar y apoya a su mujer, aunque no siempre es algo fácil. מה חשבת על זה שהיא אמרה לך שהיא רוצה לנסוע עם משלחת של המילואימניקים בחזית? הוא שמח מאוד. את האמת, היא שאלה אותי, אני אמרתי לה, בהתחלה התלבטתי, אבל זה הדרך שלה. אני נותן לה תמיד גיבוי, ושתצליח בחיים. אתה לא חושש? אני לא חושש. El apoyo que recibe Dima del público judío es obvio. En las conferencias y en las entrevistas, ella mengua sus críticas a Israel y cuando tiene críticas, las refiere a su sector, a los líderes del sector árabe y a los ciudadanos árabes de Israel que no se identifican con su pertenencia. El hecho de que se haya sumado al grupo de los reservistas no contribuye a mejorar su imagen dentro de su sector y últimamente ha sido declarado un boicot contra ella por parte de la población árabe. Toda entrevista o aparición en los medios conlleva duros comentarios y amenazas. צריך הרבה אומץ בשביל ללכת ככה נגד הזרם, נגד הציבור שלך. אני לא חושבת שאני הולכת נגד הזרם, להפך. אני מושיטה יד לחברה שלי, ואני רוצה ויותר מרוצה שאנחנו נשתלב יחד לחיות ולהתקדם בתוך החברה הישראלית. כן, אני אישה חזקה. אני אישה חזקה ואמרתי את זה שהם לא מפחידים אותי, אף אחד לא מאיים עליי. ואת לא מפחדת? ממי? אני מפחדת רק מאלוהים. Interesante que Dima se siente orgullosa de representar a Israel y no teme enfrentarse a quienes la critican desde su sector
Y ella misma critica a quienes, según ella, no hacen nada por ella como mujer, como musulmana, dentro de su propio sector, y está dispuesta a enfrentarse a todos aquellos que dicen: Dima, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ocupas del tema palestino? Es un tema interesante y le vamos a dar seguimiento. Y esto es todo por hoy para esta emisión de News 24 en español, el resumen semanal de i24 News. Pueden seguirnos en Twitter y en nuestra página web i24news.tv. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Damián. Nos vemos.